Dígale a la persona que está a su lado: cuando el hombre busca a Dios, dígale, la palabra clave es fe. Pero cuando Dios busca al hombre, la palabra clave es gracia. Amén. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues como dice la palabra del Señor, hermano, es don de Dios. Ahora, ¿por qué somos salvos usted y yo? Por gracia. Amén. ¿Por qué somos salvos usted y yo? Por gracia. Ahora, ¿qué significa la palabra gracia? ¿Qué significa la palabra gracia? ¿Qué quiere decir exactamente la palabra gracia? Mire, la palabra gracia en la Biblia es un término griego que es charis, J-A-R-I-S, charis, que significa acto de bondad, regalo, don de parte de un superior hacia alguien que no puede devolvérselo. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo de Dios. Es un don no merecido. ¿Sabe qué es gracia? Es cuando alguien superior, sea en fuerza, en riqueza, en honor, favorece a alguien inferior que no puede devolverle el favor. Un pastor definió gracia de esta manera: si un hombre tiene un hijo y otro hombre mata al hijo, si el padre de familia agarra al asesino y lo mata, eso es venganza. Si agarra al asesino y lo lleva a las autoridades para que lo juzguen, eso es justicia. Pero si agarra al asesino, lo besa, lo perdona y lo lleva a su casa y le da las cosas que eran de su hijo muerto, eso es gracia. Definitivamente es algo que no merecemos. Gracia, hermanos, se expresa en la Biblia en el caso de Mefiboset. Recuerda Mefiboset, aquel hombre que era tullido de las piernas y que era era nieto de un enemigo del rey David. Y dice la Biblia que el rey David preguntó si había algún descendiente de Jonatán o de Saúl. Y cuando le dijeron que Mefiboset estaba escondido en un lugar que se llamaba Lodebar, la palabra de Dios dice que el rey David lo mandó a traer y le dijo: todo lo que era tuyo te lo voy a devolver. Las tierras de tu padre te las voy a dar y voy a ponerte criados y tú vas a vivir en mi casa y vas a comer con mis hijos. Eso es gracia. Mefiboset no podía devolverle a David nada. Mefiboset estaba en una posición de inferioridad, pero David actuó sin que pudiera devolverle nada. Eso es gracia. Y eso es un ejemplo de lo que Dios hace por nosotros, un favor no merecido. Ahora, la gracia incluye en la palabra de Dios dos cosas bien importantes. Y yo quiero pedirle que aprendamos hoy qué incluye la gracia de Dios. En primer lugar, la gracia de Dios incluye el perdón de nuestros pecados. Todos nosotros somos pecadores. La Biblia nos da un lugar de una raza caída. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gracia de Dios. Y el profeta Isaías dice que aún nuestras mejores obras de caridad, nuestras mejores obras de bondad son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y la gracia de Dios es cuando Dios viene y perdona nuestras vidas y perdona nuestros pecados. Le ruego que venga conmigo a Tito capítulo 3, versículo 3. Mire lo que enseña esta palabra sobre lo que es la gracia de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, como dice, hermano, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Bingo, podría decir alguien. Todas las cumplo. Ahora, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7, léalo conmigo. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora mira el cuadro que este verso pinta. Nosotros éramos aborrecibles. Nosotros estábamos lejos de Dios, viviendo en malicia, viviendo en maldad. Pero un día, misteriosamente, la gracia de Dios se manifestó y nos salvó y nos perdonó de todos nuestros pecados. La gracia de Dios, en primer lugar, consiste en el perdón incondicional que Dios le da a los hombres y mujeres que creen en Él, que buscan de Él, que le entregan su vida. Mire, la gente vive atormentada por la culpa. La gente siente el peso de sus errores y está bien, es justo sentirlos. Pero la palabra de Dios nos presenta una realidad diferente. Nos presenta un Dios de amor que envió a su Hijo a pagar nuestra deuda para que Él y nosotros pudiéramos ser reconciliados. Hermano, la palabra de Dios dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, que cada uno de nosotros se escapó por su camino, huyó por su camino, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por su conocimiento, dice la Biblia, presentará mi siervo justo a muchos. La gracia de Dios es que usted sea perdonado, es que yo sea perdonado cuando no lo merecemos. Los psicólogos, cuando alguien está deprimido, lo primero que le dicen es: ¿usted va a una iglesia? Sí, deje de irles. Y si usted ha ido donde un psicólogo, sabe de lo que le estoy diciendo. Lo primero que le van a preguntar: ¿usted va a una iglesia? Sí. No vaya. Las iglesias lo llenan de culpa. Las iglesias le van a decir que usted es un pecador. Las iglesias le van a decir que usted es malo. Y usted no necesita que nadie le diga eso. Usted necesita que le digan que es bueno para sentirse bien. Eso es mentira, hermano. Porque solo cuando nos confrontamos con nuestro pecado podemos ser verdaderamente libres. Y Dios no nos sumerge en la culpa. Dios nos sumerge en su perdón. La oferta de Dios es: ven a mí, y si tus pecados fueran rojos como la grana, dice el profeta Isaías, vendrán a ser blancos como la lana. Si eran rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. Una vez una mujer llorando me preguntó: pastor, y una mujer que se hizo un aborto, ¿Dios podría perdonarla? Yo no. Y se lo dije, yo no la perdonaría, pero Dios sí la perdona. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para limpiar ese pecado. La gracia de Dios es eso, es el perdón no merecido de Dios. Y hermano, es un perdón completo. ¿Sabe por qué el perdón de Dios es completo? Porque Dios olvida nuestro pecado y perdona todo pecado. Yo quiero que usted sepa algo. Si usted viene a Cristo Jesús, si usted descubre su corazón delante de Él y le dice: he pecado, perdóname, es la vez número 30 que he fallado, ¿sabe lo que Dios le va a decir? Hijo, esta te la perdono, las otras 29 no sé de qué estás hablando. Yo no sé de qué estás hablando, porque dice la Biblia que no hay Dios como Él, que perdona y olvida el pecado de su pueblo. Es una gracia tan sorprendente, hermano. Es una gracia tan increíble, que el justo murió por los pecadores, que el fuerte murió por los débiles y que el bueno murió por los malos. Es la gracia de Dios. Y uno podría decir: pero es que yo he hecho cosas tan terribles. Yo he hecho cosas tan sucias. Yo he hecho cosas tan que no tienen nombre. Usted, si supiera lo que yo he hecho, se apartaría de mi lado, porque yo he hecho cosas terribles. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la ley se dio para que el pecado abundara, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El perdón de Dios fue más completo. Si usted tiene carga en su corazón, si usted siente el peso de sus errores, si usted siente el peso de sus actitudes vergonzosas, hoy hay un Dios dispuesto a perdonar. Este es el tiempo de Dios para que usted sea libre. No hay pecado que Dios no perdone. De hecho, hay uno que no perdona: el que no le confesamos. Pero si usted viene a Él
Le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Usted va a experimentar la gracia y el perdón de Dios. Si viene conmigo a la palabra de Dios, segundo de Crónicas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 33. Segundo de Crónicas 33, verso 1. ¿Lo tiene conmigo? Dice la escritura: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos. ¿A dónde los edificó, hermano? En los atrios de la casa de Jehová. ¿Sabe qué hizo ese hombre, hermano, ese Manasés? En la iglesia, en el templo de Dios, puso altares paganos. En el templo de Dios puso ídolos para burlarse de la santidad del templo de Dios. Sigue diciendo el verso 6: y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. ¿Sabe qué hizo este hombre? Quemó a sus hijos en un sacrificio satánico. Adorando a ídolos, quemó a sus hijos. Los ofrendó al dios, al dios Dagón, al dios Moloc. Los ofreció quemando a sus hijos. Los mató, los sacrificó. Dice la palabra del Señor: pasó a sus hijos por el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Lea conmigo esa palabra que sigue: se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. ¿Sabe cómo era el valle del hijo de Hinnom? Era el dios Moloc. Estaba sentado en un trono con las manos así. Y aquí en medio de las piernas, no sé si todos pueden verlo, en medio de las piernas del ídolo había un hueco que era un horno. Y la gente metía leña ahí en medio de las piernas del ídolo. Y el cuerpo de bronce del ídolo se ponía al rojo vivo. Y entonces los padres, en medio de danzas, de alcohol, de música, ponían a sus bebés recién nacidos en las manos del ídolo para que el bebé se quemara ahí. Eso significa pasar a sus hijos por fuego. Era quemarlos en un sacrificio a un dios pagano. Manasés no puso a uno de sus hijos, pasó a sus hijos por fuego. Quemó a varios de sus hijos en esa adoración. Estaba haciendo, ¿sabe qué? La expresión que usa la Biblia: se excedió, se hizo más peor. Si vale la palabra en español, se hizo peor que los demás. Se excedió. Dice, otro texto dice: además de eso, llenó todo Jerusalén de sangre. La tradición judía dice que Manasés partió en dos al profeta Isaías. Manasés iba persiguiendo, dice la traducción judía, al profeta Isaías, y él se escondió en un árbol. Y Manasés mandó a que partieran el árbol en la mitad, y el profeta Isaías fue cortado en dos por este rey. Era un hombre terrible, era un hombre pavoroso, era un monstruo. Pero mire lo que pasó con él, hermano. Verso 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. ¿Qué pasó con ellos, hermano? No escucharon, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Se merecía este hombre ese castigo, hermano? Más, muy poquito, ¿verdad?
Dios movió a los babilonios, invadieron la ciudad y lo llevan preso. Y lo merecía, claro que lo merecía, merecía cosas peores. Pero mire lo que pasó con él, verso 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, lea conmigo, hermano, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ahora yo quiero preguntarle, ¿es justo lo que pasó aquí? No es justo. Claro que no, ese hombre no podía devolverle la vida a los niños que había matado. No es justo que haya sido perdonado, pero es que cuando se trata de Dios con nosotros, no existe la justicia, existe la gracia. Mire, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Piense un momento en esa mujer adúltera, hallada en el acto mismo del adulterio. La habían encontrado en el acto del pecado de adulterio. Tal vez ella era casada, o tal vez el hombre con el que ella estaba era casado, pero la cuestión es que la Biblia dice que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y la tiraron a los pies de Jesús. Y le dicen al Señor Jesús, la ley dice que las matemos. La ley dice que las matemos a pedradas. ¿Tú qué nos dices? Respóndenos, ¿qué hacemos con esta mujer? Hermano, pero están preguntándole qué hacemos y están con las piedras en la mano. ¿Qué hacemos con esta mujer? Y Jesús escribe en la tierra y finalmente levanta el rostro y dice, el de ustedes que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Y dice la palabra de Dios que acusados por su conciencia, desde el más viejo primero hasta el más joven después, se fueron de ahí. Y el Señor levanta de nuevo la cabeza y están solos la mujer y él. Y él le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. Pues yo tampoco te acuso, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ahora, ¿merecía morir esa mujer? Sí. ¿Y por qué Jesús no permitió que muriera? Porque Jesús sabía que unos pocos días después Él iba a morir en su lugar. Él tomó el lugar de esa mujer en la cruz y tomó el lugar suyo y mío por nuestras mentiras, por nuestra inmoralidad, por nuestra rebeldía, por nuestra falta de santidad, por lo que haya sido. Él tomó el lugar en la cruz del Calvario. Dios es un juez justo y va a haber un día de juicio. Y algo que usted tiene que saber es, Dios va a juzgar la tierra y la va a juzgar con rectitud. Pero hoy la puerta está abierta. Hoy, hermano, usted y yo podemos acercarnos a Dios y el Dios nuestro será amplio en perdonar. He aquí hoy el tiempo agradable. He aquí hoy el día de salvación. Hoy usted y yo podemos volver. Un texto más, venga conmigo a Isaías. Isaías capítulo 43, verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién es Dios, hermano? El que borra mis rebeliones. ¿Y qué pasa con Dios? No se acuerda de mis pecados. Por eso es que usted va a leer en la Biblia que dice, a los santos de Dios que están en Corinto, a los santos de Dios que están en Roma. ¿Cómo que santos? Si es que pecaron, pero Dios ya lo olvidó. Ahora uno podría decir, entonces puedo abusar de la gracia de Dios, puedo pecar y rezar y entonces empato, y entonces hago lo malo y busco a Dios y entonces empato. Quien piensa de esa manera realmente nunca ha conocido el perdón de Dios. Porque cuando usted viene a Cristo Jesús y el Espíritu de Dios toca su corazón y usted se da cuenta de lo terrible, de lo mal que estaba sin Dios, usted no quiere volver allá. Hay caídas, sí. Hay tentación, sí, pero hay algo en nuestro corazón que nos dice, debes buscar a Dios. A sus pies vas a encontrar paz, a sus pies vas a encontrar vida. Su gracia es lo único que necesitas, la gracia de Dios. Si usted ha cometido errores, si usted hizo cosas perversas, hoy usted puede venir a los pies de Cristo y ser limpio. ¿Sabe cuál es el desperdicio más grande de todos? Tener entrada al lugar santísimo y rechazar la gracia de Dios.
Eso es un desperdicio. Eso es el desperdicio más grande de todos. Hoy la puerta está abierta. En segundo lugar, la gracia también incluye la fortaleza y la capacidad sobrenatural que Dios nos da para servirlo y para vivir en victoria. Déjeme explicarle. La gracia es, en primer lugar, el perdón de nuestros pecados. El que estaba muerto en pecados recibe vida. El que estaba lejos de Dios es acercado. Por eso a mí me gusta mucho la parte de la estrofa de esa canción, cuando dice: me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Para mí eso es especial, hermano. Me acercaste a tu presencia. Ahora, en segundo lugar, la gracia es la fuerza de Dios, el poder de Dios derramado en mi vida para que yo pueda volver a caminar a los pies de Cristo. No se trata de que acepto a Cristo, de que Él me salva y yo vivo como era antes. Se trata de que el Espíritu de Dios viene sobre mí y que su gracia me ayuda a caminar todos los días. Cuando usted recibe la gracia de Dios, significa que el poder de Dios viene a su vida para que usted ya no sea el que era antes. Hay algo que ha cambiado y es la gracia de Dios sosteniéndonos cada día. Le pongo un ejemplo. 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que el resto de los apóstoles, pero no yo, sino que cosa, hermano, la gracia de Dios en mí. Entonces es como que usted, hermano, no pueda pasar algo, usted no lo puede enfrentar y usted tropieza y no puede. Entonces viene donde Dios y le dice: Padre, yo no puedo, necesito tu ayuda. Entonces Dios pone su mano sobre nosotros y nos ayuda a subir lo que para nosotros en nuestra propia fuerza es imposible. Usted no necesita ser más inteligente. Usted no necesita ser tener más fuerza de voluntad. Lo que usted necesita es la gracia de Dios derramada en su vida, que lo va a llevar a hacer cosas que usted no se imagina, porque no es usted, es la gracia de Dios en usted. ¿Sabe cómo es? Como cuando su hijo quiere cargar una mesa y está cargándola y no puede. Y viene usted y le dice: vaya, hijo, usted me va a ayudar, cárguela, pero usted la agarra por arriba. Y el niño va diciendo: papá, te estoy ayudando. Sí, hijo, me estás ayudando. Qué fuerte soy, ¿verdad, papá? Sí, hijo, usted es fuerte, pero usted sabe que lo va sosteniendo usted. No se trata de él, es su fuerza en él. Eso es lo que Dios hace con nosotros. El profeta Oseas dijo: cuando Israel era niño, yo le enseñaba a caminar, yo lo tomaba de las manos, no nosotros a él, él nos toma de las manos. Ahora, usted y yo necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos decirle: Señor, dame tu gracia para vivir en santidad. Señor, dame tu gracia para resistir la tentación. Dame tu gracia para ser obediente. Me acerco a ti porque necesito de tu gracia. Un ejemplo bíblico es el del profeta Elías. En 1 de Reyes 19 dice la Biblia que Elías estaba deprimido y estaba escondido bajo un enebro pidiéndole a Dios: quítame la vida, quítame la vida. Yo no sé si usted alguna vez ha estado tan triste que desea morirse. Y Elías estaba en esa condición: quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres, quítame la vida. Hermano, y aparece Dios en la escena. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo alimenta y le dice: Elías, levántate y come. Y Elías come y se vuelve a dormir. Y le vuelve a despertar y le dice: Elías, come. Y sabe que dice la Biblia que fortalecido por esa comida, Elías caminó 40 días y 40 noches. ¿Sabe en sentido figurado qué significa la comida que Dios le dio a Elías? Su gracia. Porque cuando usted y yo estamos débiles, cuando usted y yo tenemos miedo, cuando usted y yo estamos cayendo ante un pecado,
nos podemos acercar a Dios y decirle: Padre, ayúdame, no puedo solo, pero si tú me tocas, si tú me alimentas, si tú me ayudas, yo voy a poder. Dame de tu gracia para seguir adelante, dame de tu gracia para vencer, dame de tu gracia para luchar por mi matrimonio, dame de tu gracia para cumplir mi ministerio, dame de tu gracia. Y Dios da de su gracia. Dios no da su gracia por medida, la da abundantemente. Usted y yo podemos acercarnos a Dios y recibir de su gracia. Un hombre de Dios estaba preguntándole a Dios cómo era orar a Dios. Y le estaba diciendo: Señor, yo necesito que tú me expliques qué significa, cómo es orar a ti. Y entonces dice que el Espíritu Santo le dijo: sal a la ventana. Y él estaba en su ventana viendo, y una niña estaba jugando con una muñeca, emocionada con su muñeca. Y de repente la niña tropezó y la muñeca se rompió. Y la niña empezó a llorar y empezó a llorar. Y entonces quedó viendo a su papá y con sus ojos llenos de lágrimas le dijo: papá, la arruiné, papá, la arruiné. Y el papá la quedó viendo, tomó la muñeca, sonrió, fue a su taller, limó un poco en la parte quebrada, puso pegamento, encajó la cabeza y funcionaba de nuevo. Y se la dio y le dijo: ya, hija, ya está bien. Y le dijo Dios: me preguntaste cómo es orar, me preguntaste cómo es buscarme. Es exactamente lo que esa niña hizo. Tú vienes a mí y humillas tu corazón y me dices: papá, lo arruiné, y yo te voy a arreglar lo que está destruido, yo te voy a arreglar lo que está dañado. La gracia de Dios nos lleva más allá de lo que somos. La Biblia habla de un hombre llamado Amós. ¿Sabe qué era Amós? Recogedor de higos y criador de bueyes. ¿Y saben qué lo convirtió Dios? En el profeta que luchó por el bienestar social del pueblo de Israel. Hay un libro en la Biblia de los profetas menores que se llama Amós, y es el libro que más lucha contra la injusticia social. ¿Sabe quién era Amós? Un campesino, un hombre que se dedicaba a recoger frutas silvestres y a criar bueyes. Y Dios, la gracia de Dios, lo convirtió en un profeta, porque no era él, era la gracia de Dios en él. Ahora, uno puede endurecerse y uno puede cerrar su corazón a la gracia de Dios, y uno puede decir: no me importa, no importa estar lejos de Dios. Uno puede endurecer su corazón y aprender a vivir lejos de Dios, y entonces vamos a ser libres de una conciencia santa y vamos a ser capaces de cometer cualquier pecado. Pero la gracia de Dios nos está llamando para decirnos: vuélvete a mí. ¿Sabe qué dice el profeta Jeremías? El libro más duro de toda la Biblia. Si usted lee Jeremías, ahí va a leer las exhortaciones más fuertes de Dios contra el pueblo. ¿Y sabe qué dijo el profeta Jeremías? Te perdiste, pero vuélvete a mí, porque en mí está tu ayuda. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios es un Dios de gracia. Hoy la puerta está abierta. El único error es no acercarse a Él. El único error es endurecer el corazón. Pero si usted se acerca a Él, hay un Dios bueno que le va a perdonar, que le va a amar y que le va a levantar. Ese es el Dios que yo conozco, y ese es el Dios del cual vine a hablarle esta noche. Quiero terminar pidiéndole que venga conmigo a Hebreos capítulo 4, ya cerca del final de la Biblia. Antes de Santiago y después de Tito y de Filemón. Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. ¿Lo tiene conmigo? Dice la palabra del Señor: porque no tenemos, hablando del Señor Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, usted podría estar diciendo ahorita mismo: ¿y dónde está el Dios de santidad?
¿Dónde está el Dios que dijo que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Dónde está el Dios que dijo que Él habita en la luz inaccesible y en la santidad? Es exactamente el mismo Dios. Exactamente el mismo Dios. Y sus estándares no han bajado. Él sigue siendo santo y Él sigue pidiendo santidad de nosotros. Pero la realidad es esta: solo por su gracia usted y yo podemos llegar a ser santos. Solo por su gracia. Mire, Dios no nos ama porque somos buenos. Vamos a llegar a ser buenos porque Él nos ama. Es su gracia lo que provee todo lo que hace falta. Hermano, y mire, si usted tal vez está luchando ahorita con algo, la respuesta no es irse para Estados Unidos. La respuesta no es abandonarlo todo. La respuesta no es volarse los sesos de un disparo. Esa no es la respuesta. La respuesta está en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Quiero contarle algo. Mi experiencia con el mundo fue bien precoz. Yo me crié en la iglesia como muchos de estos niños se criaron. Y los ancianos de la iglesia donde mi mamá se congregaba todavía se acuerdan de mis berrinches y de mis travesuras. Cuando tenía como 11 años, me subí al altar. Y en la iglesia donde mi mamá se congregaba, era serio el altar. Entonces yo me subí porque mi mamá me pidió que le dijera algo a un primo mío que estaba ahí. Y me encontró uno de los misioneros de la iglesia. Y agarró la Biblia y me dijo: ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y me dio con la Biblia aquí en las nalgas. Y yo salí corriendo y le dije, como a los 10, 11 años, con toda la rebeldía de un adolescente: yo no vuelvo a la iglesia. No vuelvo a la iglesia. Lo juro por Dios, no vuelvo a la iglesia. Porque él me golpeó injustamente y yo me sentí mal. Y mire, yo tomé el mundo, hermano, como que se me lo iban a quitar. Lo malo que me ofrecían era lo malo que hacía, hermano. A lo que pudiera, como destruyéndome a mí mismo. Y fíjese que uno, cuando está viviendo en pecado, cuando está viviendo mal, uno solo se acusa y uno solo se destruye. Bueno, es el diablo el que hace eso, pero uno solo dice: nadie te quiere. Uno solo se dice a sí mismo: nadie te acepta, todos te odian, nadie quiere estar con vos, porque es una actitud de condenación. Y yo recuerdo que yo tenía eso en mi mente. Y llegó un amigo, un hombre que hasta el sol de hoy yo considero que le debo gran parte de mi vida. Y me dijo: ¿y usted por qué se lleva con esos muchachos malos? Me dice. Y yo le dije: ¿y con quién me voy a llevar? Si nadie quiere andar conmigo, pues ese es mi rollo. Y él me quedó viendo y me dijo: no seas tonto, me dice, yo quiero andar con vos. No, loco, le digo, a mí yo no le caigo bien a nadie. A mí me caes bien. Te voy a ir a buscar a tu casa hoy y vamos a ir al colegio. Ya no vayas a ese billar donde pasas metido. Y yo, fíjese que en la tarde yo no sabía si él iba a llegar. Yo estaba cambiado desde temprano porque me parecía increíble que alguien se interesara en mi vida. Pero llegó. Y llegó ese día y muchos más. Y literalmente Dios lo usó para cambiar mi vida. ¿Sabe lo que ese muchacho me dio? Me dio gracia. Me dio gracia. Con todos sus errores, tal vez sin que él mismo conociera a Cristo Jesús, me mostró gracia. Me dijo que me amaba y que se interesaba por mí. Hoy, yo no sé qué usted está viviendo. No sé cómo usted ha estado viviendo. Pero yo quiero manifestarle esa misma gracia. Ya no la de un muchacho, la de Dios mismo a través de Jesucristo. El Hijo de Dios que dio su vida en una cruz para que usted y yo pudiéramos adorar al Padre.